Bueno, dejo un poco pendiente el tema de la nueva versión del motor de Alcubierre porque no aporta nada excesivamente nuevo. No es más que una teoría que no está basada en muchas referencias perdón, científicas, pero ya si queréis. Yo creo que un día llegué a hablar un poco de él. Sí. Lo que pasa es que tiene una trampa matemática bastante importante. Que da un consumo de energía, ese supuesto motor superlumínico daría un consumo de energía tan brutal que casi sería mayor que el de una galaxia o incluso del propio universo. Era algo como muy contradictorio. En este caso dicen haber descubierto unas matemáticas que lo solucionarían ese problema, pero claro, al fin y al cabo no es más que un modelo matemático no basado en nada experimental. Esto siempre, yo siempre pongo el ejemplo del taquión, ¿no? Que el taquión también era una partícula matemática que encajaba muy bien en las matemáticas y luego se descubrió que experimentalmente, pues no tenía ningún sentido. Pero antes de hablar de lo que íbamos a hablar hoy, que era un repaso, algo que ya conocemos, pero que yo creo que tenemos que tener claro por algunas últimas noticias que han surgido, que son el tema de las estrellas, quería citar una cuestión que ha salido en las últimas semanas incluso en los telediarios y en la prensa, que es esa noticia que han dado de una supuesta enorme modificación a las a las fuerzas fundamentales del universo. Están hablando de que posiblemente se haya descubierto una quinta fuerza del universo, después de esas 4 fundamentales. Me ha dado vergüenza preguntártelo. Sí. Bueno, pues rápidamente voy a hablar un poco del tema, vamos a repasar de qué hablan y qué es lo que están diciendo, porque en realidad no es tan nuevo, ¿eh? O sea, los físicos llevan preguntándose si existe o una quinta fuerza o algún tipo de partícula nueva, porque como os comenté, no tenemos explicado el 100% de la estructura del universo. Porque, por ejemplo, si recordáis, la energía oscura, que es una parte del universo con mucha importancia, realmente no tenemos muy claro qué es, ni siquiera. La materia oscura sí, pero la energía oscura, que es el 70% del universo, no sabemos realmente cómo se genera. Y que creemos que este pequeño porcentaje de desviación que se produce en la fuerza nuclear débil podría estar relacionado con esa posible quinta fuerza o una nueva partícula que la explicara. Voy a intentar de explicarlo rápidamente sin enrollarme demasiado, porque como todos los temas relacionados con la física teórica, ya sabéis que es bastante confuso. Aprovechando, he hecho una pequeña presentación. Es bastante sencilla, un segundo que la abra, porque mira, entre unas cosas no la tenía abierta. Muy bien, ahora sí la tengo abierta. Muy bien. Y bueno, pues la he llamado así, algunas noticias sobre las fuerzas fundamentales. Es decir, si el universo tiene una quinta supuesta fuerza, y si es así, ¿qué puede explicar o para qué puede servir o qué importancia realmente puede tener? Pero claro, antes de ver esas 5 fuerzas, vamos a recordar las 4 que ya conocemos. Recordad además que la existencia de una nueva fuerza no presupone que vayamos a conocer una nueva energía o fuerza o nada por el estilo. ¿De acuerdo? Lo que existe es lo que hay y lo que absolutamente conocemos, porque además esa quinta fuerza sería una fuerza asociada a las fuerzas nucleares, con lo cual solo se percibe a nivel subatómico, ¿de acuerdo? No se percibiría a nivel, grande, a nivel enorme, a nivel macroscópico. Aquí. Bueno, vamos a empezar. La primera fuerza que conocemos es una de las fuerzas más comunes, que es la fuerza electromagnética. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de fuerza, la fuerza es una interacción. La palabra lo dice muy bien, interacción. Es decir, no le ocurre a una sola partícula, sino que por lo menos tiene que haber 2, y entre ellas interaccionan. 2, 3, 4 o miles de millones, me da exactamente igual, o trillones o cuatrillones, ¿de acuerdo? La fuerza actúa entre las partículas. La fuerza no la genera o actúa sobre una partícula, sino que se genera por lo menos entre 2, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce el efecto de las fuerzas? Mediante unas partículas portadoras de fuerza, que son los bosones. Por ejemplo, el famoso bosón de Higgs, por poner un ejemplo. Cada fuerza tiene su propio portador y es producido o absorbido por unas determinadas partículas. ¿De acuerdo? En el caso de la fuerza electromagnética, son los electrones
los que van a transmitir la fuerza electromagnética. ¿De acuerdo? Lo van a hacer en forma de fotones. El electrón, cuando se separa de un átomo, se convierte en un fotón. ¿De acuerdo? Que es la luz, por ejemplo, ¿no? La luz es un fotón. Aquí os dejaba el caso del espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Entonces, como los fotones se mueven en forma de onda, según la onda tiene una longitud de onda más grande o más pequeña, ¿de acuerdo? Se van produciendo los diferentes tipos de partículas. Pero son exactamente lo mismo. Luz. La luz que vemos. Lo que sucede es que nosotros solo vemos un trocito aquí. Este trocito que es la luz visible. Ni somos capaces de ver el ultravioleta, es decir, lo que hay más allá del ultravioleta, ni somos capaces de ver lo que hay en el infrarrojo, es más allá del infrarrojo. ¿De acuerdo? Estos dibujos que vienen aquí es la escala aproximada de la longitud de onda. Por ejemplo, cuando es tan grande como un edificio, pues son las ondas de radio. Por poner un ejemplo, cómo se comunica la radio y la televisión, o las microondas con las que funciona nuestro calentador de leche habitual todas las mañanas, ¿no? Por el otro lado tenemos los rayos ultravioleta que ponen nuestra piel morena, pero también pueden producir cáncer, los rayos X y, por supuesto, los rayos gamma, que son los más energéticos. Esto también, recordad que lo usaba para explicar por qué es falso ese mito de que los teléfonos móviles pueden producir cáncer, porque si os dais cuenta, los teléfonos móviles funcionan con ondas de radio y están situadas al lado, digamos, de onda ancha, que no tiene ningún tipo, muy poca energía y por lo tanto son muy poco peligrosos, o prácticamente nada. La radio tiene la misma longitud de onda que la telefonía móvil y evidentemente llevamos muchísimo más tiempo con ondas de radio que con telefonía móvil. Sin embargo, nos vamos al otro lado, evidentemente esos sí son peligrosos, porque cuando las ondas están muy apretadas hay mucha energía. Y ahí tenemos los rayos X de las radiografías. Si nos hacen muchas radiografías sí que es peligroso. O los rayos gamma que se producen en las explosiones atómicas, que eso desde luego sí que son peligrosos. Pues la fuerza electromagnética es la fuerza con la que funciona la electricidad y el magnetismo, que en realidad son formas de ver el mismo tipo de energía también. Y su portador es el electrón. ¿De acuerdo? Esta sería la primera gran fuerza. Ojo, porque mucha gente cree que la electricidad y el magnetismo son dos cosas diferentes. Y son la misma. Exactamente la misma. Electromagnetismo. Bueno, evidentemente la siguiente es la fuerza, el nuclear fuerte. Aquí hay una pregunta muy buena. Bueno, ya sabéis que el electromagnetismo produce repulsión, es decir, cuando tienes partículas que tienen la misma carga, se produce inmediatamente una repulsión entre ellas. Entonces, ¿por qué son estables los núcleos de un átomo? Porque tienen dos partículas que tenían que repelerse automáticamente. Bueno, porque existe otra fuerza en los núcleos atómicos que las mantienen unidas. ¿Cómo las mantienen unidas? Mediante un bosón. Ese bosón es el bosón gluón. En inglés, glue es pegamento. Entonces, es la fuerza con la cual los núcleos de los átomos se mantienen unidos. Porque si no existiera esa fuerza por efecto de la anterior, los átomos se separarían y la materia no existiría. ¿De acuerdo? Esto explica también la estructura de los quarks, que os las dejo aquí para que os la leáis por vuestra cuenta tranquilamente a aquella persona que le interese, pero ahora no me voy a detener demasiado en ese tema. Luego tenemos la fuerza débil. La fuerza débil es la responsable de la radiación, de la radioactividad. ¿De acuerdo? La fuerza débil lo que hace es que cuando decaen los quarks van poco a poco convirtiéndose en quarks cada vez más ligeros hasta que salen expulsados del núcleo atómico convirtiéndose en algún tipo de fotón, que es lo que provoca la radioactividad. Esto es lo que hace que la radioactividad sea tan peligrosa. ¿De acuerdo? Eso se debe a una interacción llamada fuerza débil. Y finalmente teníamos la gravedad, que es hasta ahora la más misteriosa y curiosamente, sin embargo, la que más conocemos. ¿Por qué es tan misteriosa? Bueno, porque no sabemos el bosón que la produce, lo llamamos gravitón, pero no se sabe cuál la produce, y porque afecta de manera general a todo el universo, pero es muy débil. Sin embargo, es decir, a nivel de fuerza, digamos, de que fuerza entre partículas gravitatoria, la fuerza gravitatoria es tremendamente débil. Y no depende de la carga de la materia, solo depende de la masa. Al depender de la masa, creemos que está relacionado con el bosón de Higgs, que es el creador de masa en todas las partículas, ¿de acuerdo? Y gracias a Einstein también sabemos que
esa gravedad se debe a una deformación del espacio-tiempo, tal como aparece en el dibujo que tenéis ahí, en el cual veis el objeto grande que está deformando, curvando el espacio alrededor de él, y eso hace que el objeto pequeño se caiga por esa curvatura hacia el otro, lo está atrayendo, deformando el espacio-tiempo. ¿Con qué fuerza lo atrae? Con esta fórmula que tenéis aquí. La fuerza con que lo atraigo es el producto de las masas, de lo que pesan cada uno de los objetos, dividido por la distancia a la que están separados al cuadrado. Esto quiere decir que cuanto más grandes sean los objetos y más cerca estén, más atracción gravitatoria hay. ¿De acuerdo? Cuanto más lejos, menos atracción gravitatoria. O cuando una de las masas sea muy pequeña o las dos sean muy pequeñas, pues también varía la atracción gravitatoria. Y esta es la cuarta fuerza que conocíamos. ¿Pero qué sucedía? Que no entendemos muy bien cómo funciona la gravedad. Y además tenemos observaciones del universo y también a nivel microscópico, a nivel subatómico, que no terminamos de explicar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estaba la materia, o está la materia oscura, que la tenemos parcialmente explicada, la energía oscura, que no tenemos explicada, perdón, absolutamente, y, por ejemplo, la famosa anomalía Pioneer, que a lo mejor me vais a decir, sí, famosa para ti, porque no sabemos qué es la anomalía Pioneer, ¿verdad? Bueno, la anomalía Pioneer se debe a las naves espaciales Pioneer. Cuando las Pioneer se alejaron al borde cerca, como las Voyager, son naves que van a salir del sistema solar, pero pudimos tener contacto con ellos de transmisión de datos más tiempo que la Voyager. Y, sorprendentemente, tenían una pequeña desviación de su trayectoria que no sabemos explicar muy bien a qué se debe. Algunos científicos consideran que se debe a la presencia de energía o materia oscura en cantidades importantes al borde de nuestro sistema solar. Y eso provoca efectos gravitatorios sobre la ruta de las Pioneer. Pero también hay otras explicaciones, ¿de acuerdo? No me voy a parar ahora en explicarlas todas. Esto hace que el universo y las partículas y las fuerzas fundamentales todavía no estén explicadas del todo. Entonces, hay dos grandes teorías que más o menos están trabajando en ello. La dinámica newtoniana modificada y el famoso principio holográfico, que os sonará por una expresión que dicen mucho, es que el universo es un holograma, que dicen por ahí en la prensa, ¿no? El universo es un holograma. Bueno, en absoluto es un holograma. Un día hablaremos un poco de eso. Bueno, el 6 de abril de este año, es decir, hace nada, hace unos días, como quien dice, pues hubo un experimento en el Tevatron de Fermilab. Fermilab es un acelerador de partículas como puede ser el LHC este que está en Ginebra. Este está en Estados Unidos, tiene el nombre de Enrico Fermi, del físico italo-norteamericano, ¿no? que fue el primero en construir un reactor nuclear en los años 40 en la Universidad de Chicago. Y parece que ha detectado que en la fuerza nuclear débil, hay una pequeña desviación que no terminamos de entender muy bien a qué se debe, como si hubiera otra fuerza que empuja a la fuerza nuclear débil, de alguna manera. Es tan escurridiza que fijaros en esta palabra, 4.3 inverso femtobarns. Es decir, bueno, si os traduzco esto, quiere decir que se ha detectado en una milmillonésima de centímetro cuadrado, para que os hagáis una idea del tamaño. ¿Qué han hecho entonces? Pedirle a todos los grandes aceleradores de partículas del mundo, que son más potentes que Fermilab, que el Tevatron de Fermilab, que repitan el experimento. Pero todavía no lo han hecho, porque hay que reprogramarlo entero para poder hacerlo. Con lo cual, esas noticias en la prensa de que ya han descubierto una quinta fuerza, todavía no se puede afirmar. ¿De acuerdo? Aquí os dejo también, que esto lo he compartido alguna vez, todos los tipos de materia que tenemos, ¿de acuerdo? Para que los distingáis un poco en lo que es materia ordinaria, ¿de acuerdo? Que son los leptones y los quarks, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí, esto es lo que constituye la materia, ¿de acuerdo? Básicamente, leptones y quarks, ¿de acuerdo? Los llamados fermiones. Hay 3 columnas y los más habituales en este momento son esta existencia. Luego están los bosones, que son los que transmiten las fuerzas, y el bosón de Higgs, que es un bosón especial, que es aquel que da masa a los cuerpos, es decir, que hace que las cosas pesen. Este es el Fermilab. Este es el edificio del Fermilab, que si habéis visto Los Vengadores, es la sede de los Vengadores en la primera película, efectivamente, antes de que alguien, porque siempre que pongo esta foto me dicen, ¿ese es el edificio de los Vengadores? No,
el edificio del Fermilab. Lo que pasa es que rodaron la película en ese edificio porque tiene un entorno así como muy de ciencia ficción, ¿no? Con este edificio tan moderno y un lago enorme. Y debajo del lago está el enorme Tevatron, que tenéis aquí el anillo principal. ¿De acuerdo? Es un anillo de unos 14 metros en el cual se aceleran los muones, un tipo de partícula que encontramos aquí. ¿De acuerdo? Este es el muón, es un leptón. ¿De acuerdo? El leptón es una partícula muy pesada. Cuando se acelera es cuando hemos podido detectar, este fue el experimento, y estos son los puntos de detección, ¿de acuerdo? Y este es el círculo principal y esta es la aceleración en los diversos aceleradores de partículas que tienen. Hay un desvío sobre lo que inicialmente estaban previsto. Y ese desvío nos podría dar a entender cómo funciona la gravedad del todo y la energía oscura del todo. Es decir, acabamos de abrir una especie, no una puerta, hemos mirado a través del agujero de la cerradura, a lo que podría explicar esas dos grandes preguntas que tiene la física. Es decir, cómo funciona realmente la gravedad a gran escala y cómo funciona la energía oscura que está de alguna manera dominando el universo, que son los dos puntos que todavía no entendemos. Y eso es básicamente lo que se ha podido entrever, pero todavía no lo sabemos seguro. Tienen que repetir los experimentos de Fermilab y a partir de ahí, pues, desarrollar si realmente es una teoría a la que se pueda trabajar o puede haber sido una casualidad. Es decir, un fallo en el experimento que nos ha hecho detectar una cosa que no es real y que no existe. Y eso, como siempre que hablo de física, pues el chiste de los físicos. Preguntas sobre este repaso rápido que podáis tener. ¿A qué se llama exactamente entonces materia bariónica? Muy bien. Vale. La materia bariónica es la materia que existe, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Podemos encontrar materia bariónica y la materia no bariónica, pero de la materia no bariónica no sabemos realmente si, más allá de las fuerzas, claro, si los bosones son materia no bariónica, por supuesto. Si lo quieres traducir de alguna manera, considerarlo como la estructura de la materia, ¿vale? Los componentes, lo que serían todos los fermiones. O sea, aquello que no sea interacción, sino que es materia o energía, porque ya sabéis que es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, lo que constituye la materia son bariones. ¿Lo tienes? Creo que sí. Yo, bueno, era lo que entendía, pero quería ver si había alguna otra cosa que me lo aclarara más. No, básicamente es que no se suele emplear esa expresión. Es muy rara porque es muy antigua. Hoy en día se clasifican entre fermiones y bosones y los fermiones entre quarks y leptones. Pues que no es... La materia bariónica y no bariónica es muy de los años 40 y 50 de los años del siglo pasado. Ya no se emplea demasiado. Ya, pero es que luego ves vídeos o lees algún artículo y meten la palabrita. Quien lo utilice está muy desactualizado. Está desactualizado, vale. Porque no es muy habitual. Ojo, a los que hemos estudiado física de una manera muy clásica en el siglo pasado, aunque yo la haya estudiado en los 80 y 90, evidentemente estudié en el siglo pasado, todavía tenemos mucha tendencia a referirlo. Mis profesores lo hacían constantemente, a pesar de que ya en los años 90 estaba muy desactualizada la expresión bariónica y no bariónica. Pero seguían utilizándolo. Ahora, yo soy más partidario hoy en día de utilizar fermiones y bosones y dentro de los fermiones hablar de los quarks y de los leptones. Mucha de esta gente que estudió no conoció la existencia de los quarks, por poner un ejemplo. Aquí no. Entonces, la equivalencia, ¿cómo sería la equivalencia? ¿Cómo? ¿Cómo sería la equivalencia? O sea, la materia bariónica es lo que ahora es los leptones, los fermiones. Todo salvo algunos tipos de neutrinos. Vale. O sea, casi, te hagas una idea, salvo la última fila, el electrón neutrino, el muón neutrino, el tau neutrino serían los bariones. ¿Por qué? Porque estas partículas solo aparecieron al principio del Big Bang. O sea, bueno, al principio, pasados unos cuantos miles de años, pero que ya prácticamente no existen en el universo actual.
solo con las que generamos en nuestros aceleradores de partículas, ¿de acuerdo? Y entonces a los bariones se les consideraba toda la materia que existía, menos algunos tipos de neutrinos. Pero insisto que es una clasificación muy en desuso. No, digo la correspondencia con hoy en día. O sea, sería todo menos la última fila. Más o menos es eso, menos unos tipos de neutrinos que forman la última fila. Vale. Es decir, como si coges aquí y haces un recorte y te quedas con esto. Sí. Con Sí, esto. eso es. Menos estos tres de aquí. Si te fijas, además, va aumentando la cantidad de energía necesaria para generarlos. Entonces, estos tres hoy en día solo se pueden generar con brutales cargas de energía. Fíjate, 15,5 megaelectronvoltios por centímetro cuadrado. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, lo que hay que generar sobre presión para generar eso. Y eso solo se puede hacer en los grandes aceleradores. Esas partículas, el electrón neutrino, muón neutrino y tau neutrino, ya no existen en nuestro universo, salvo aquellas que sean generadas artificialmente. Más preguntas que tengáis. Dudas un montón, lo que pasa que si yo empiezo me como la clase. Así que... No, pero no, bueno, si no, tampoco hay ningún problema. Pregunta. Es simplemente un comentario porque es una noticia que, como siempre, está muy exagerada. Es un tema que se lleva hablando cierto tiempo de que tiene que existir algo más que explique la parte de la física que todavía no entendemos. Pero, como siempre, la noticia es que ya la física anterior no vale. No, mire, oiga, vamos a completar la teoría. Eso no quiere decir que la física anterior no valga. Es como si nos falta un ingrediente para la ensalada, pero el resto de los ingredientes de la ensalada son buenos y siguen valiendo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el tema de la gravedad todavía tenemos muchas cosas que aprender y de la energía oscura no sabemos nada. Entonces, algo hay ahí que no terminamos de entender muy bien. Pero ni es una energía rara que aparece ni nada por el estilo. Simplemente es una pequeña modificación a la fuerza nuclear débil. Pero la gravedad afecta también a la energía y a la masa oscura, ¿no? A la energía oscura. Sí, ambas generan... no, afecta a la materia oscura. En realidad la energía oscura tiene un efecto antigravitatorio. Pensad que lo que hace es lo contrario. Tiene efecto de expandir el universo. Pero ¿cómo se sabe que tiene un efecto contrario si no se sabe cómo funciona? Porque lo vemos. Pero ¿cómo se ve eso? Porque según la masa que vemos del universo, el universo no podría estar acelerando, tendría que estar frenando por efecto gravitatorio. Y sin embargo, la velocidad que vemos de alejamiento de las otras estrellas más lejanas por la expansión del universo es mayor cuanto más lejos está, luego se está expandiendo. Si se está expandiendo es que hay una fuerza que va en contra de la gravedad, que lo está estirando de alguna manera. Eso es la energía oscura. Básicamente es eso. La energía oscura, eso es cuando no hay elementos, ¿no? No, en realidad sería como un campo que recorre todo el universo, ojo porque tampoco sabemos mucho más, y que tiene efectos que va en contra de la gravedad. Es decir, tiene la suficiente fuerza para compensar la atracción gravitatoria de todas las estrellas, galaxias, planetas y materia del universo. Lo cual no es muy difícil porque la gravedad, como os he comentado, es muy débil. ¿De acuerdo? O sea, que no necesitamos una fuerza enorme para poder contrarrestarla. Entonces, eso explica el por qué el universo se expande y no está quieto, de alguna manera. Pero la energía esa no... O sea, ¿existía antes del Big Bang? No, se crea con el Big Bang. ¿Sí? Sí, es un efecto del Big Bang. Toda la materia que tenemos y la energía es creación del Big Bang. No puede haber... Aunque pudiéramos entender... ¿Tendría que existir algo antes del Big Bang? No existía, no había tiempo ni espacio. Antes del Big Bang no había nada. A efectos de nuestro universo, ojo, es decir, puede que hubiera otro universo, pero a efectos del nuestro no podría haber comunicación entre ambos. Es decir, los físicos lo que hacen es jugar a eso, es decir, vale, supongamos que había algo antes, supongamos que hubiera otro universo, ¿vale? Y que hubiera existido y todo lo demás. Bueno, cualquier información, llamamos información a luz, energía, materia de ese universo, nunca habría podido pasar al nuestro. La barrera del Big Bang es absoluta.
por culpa de la famosa singularidad. Es decir, que aunque sí fuera lo que tú dices, podría haber pasado perfectamente. De hecho, si metemos las matemáticas, encaja, podría ser. Pero a efectos de nuestro universo es como si nunca hubiera existido otro, porque nunca íbamos a tener información de él. O sea, no un universo, otra cosa. Bueno, lo que fuera, llámalo X, lo que fuera. ¿Podría haber existido? Sí. ¿Pero podríamos saber algo de él? No. Es que siempre va a existir algo, ¿no? No No, puede. pues no tiene por qué. El tiempo también empieza con nuestro universo, nuestro tiempo, con lo cual no sabemos si hubo un tiempo anterior. Mira, no lo entendamos con puramente creacionismo porque tiene una trampa evidente, ¿no? Pensar, tiene que haber algo anterior. Pues puede que no hubiera nada anterior. El universo tuvo un principio, eso lo sabemos seguro, porque Ya, el Big Bang es una realidad. Tiene el principio que matemáticamente podéis demostrar, pero no el que no se ha demostrado todavía. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, Perdona. a ver, ¿cómo te digo? Ya se me ha ido la idea. ¿Quieres decir que podría Sí. ser también que no se puede demostrar que no existiera algo antes también? Claro. Pero nosotros no podemos jugar a demostrar una no posibilidad, hay que demostrar una posibilidad. Y lo que el para hacerlo la física hizo una idea muy interesante, que era suponer que había sido así. Entonces metieron las matemáticas para ver, pues vamos a imaginar que es así, que hubo un antes de esto, que hubo un tiempo que vamos a llamar negativo, porque era de otro universo anterior al nuestro. Pues cuando metimos las matemáticas resultó que el Big Bang era una especie de puerta infranqueable entre ambos universos. Entonces, a efectos de aquel universo, no tienen uno detrás, que es el nuestro, ni nosotros tendríamos uno delante, porque jamás lo podríamos saber. ¿Podemos pensar que hubo? Pues podríamos pensarlo, pero nos da igual, porque nunca podremos responder a esa pregunta. Ya. Pero de momento no hemos dado con la fórmula para poder saber si hubo... No es que no la vamos a dar nunca, aunque exista. Es decir, no hay comunicación temporal ni espacial. Ni siquiera utilizando la cosmología de Branas, ni utilizando la idea del multiverso es posible. O sea, con los conocimientos que tenemos en la actualidad... Tal como está construido el universo nuestro. El universo. Es decir, que nunca lo vamos a saber. Otra cosa es que lleguemos a un momento que digamos, no, somos conscientes, por ejemplo, de que existan muchos universos, pero no vamos a poder ir a ellos. Claro. Estos juegos no los vamos a poder hacer. Y además ahí hay una trampa evidente, ¿no? Si tú te mueves a un supuesto otro universo, ¿cómo puedes suponer que ese no es tu propio universo? Vamos, para volverse locos. Claro. La trampa del multiverso... El psiquiatra que te acompañe, porque si no... Depende de lo que veamos. Claro, pero como el universo propio es tan grande, tampoco te serviría mucho de idea. Y además, como pasa a ser el tuyo, hay una serie de juegos ahí que son difíciles. Pero de todas maneras, insisto que no es imposible lo que tú planteas, Lola. No es imposible. El problema es que no podemos extraer información para poder demostrarlo. Es decir, cuando alguien me dice, pero hubo algo, pues puede ser que lo hubiera. Pero desgraciadamente no podemos extraer información desde el Big Bang. Porque el Big Bang, al ser una singularidad, actúa como un tope. Ya, pero yo pienso que si antes no había nada, no se pudo producir el Big Bang. Siempre tiene que haber algo antes. Bueno, no te creas. Ahora sabemos que en el vacío más absoluto se producen fluctuaciones cuánticas que generan materia, de la nada. De nada aparece materia. De nada que nosotros veamos. No, de nada. De la nada, no hay nada. Y de repente se producen... De hecho, cuanto más vacío hay... Pero entonces sí hay algo, cuando se está produciendo algo... Hay fuerzas, pero no materia. Fuerzas. Claro, pero el problema está en que no es necesaria la existencia de un algo para que se produzca materia. Es decir, que existan fuerzas, las fuerzas se van a conservar siempre. ¿De acuerdo? Pero eso no transmite información, porque la fuerza solo interactúa cuando hay más de una partícula. Por eso os he dicho, de una manera tan clara al principio, que las entendáis solo cuando existen más de una partícula. Como no la había en el origen del Big Bang, no hay transmisión de fuerza entre ambos universos y por lo tanto no hay transmisión de información. Por eso al principio se insistía tanto en el tema de que tiene que haber más de una partícula para que se transmita información, para que exista una interacción entre ambas. En el Big Bang no había ninguna partícula. Estaba el vacío más absoluto, con lo cual no se transmitió fuerza alguna ni información alguna. Hubo una fluctuación
y en esa fluctuación se produjo. Mi opinión y la de muchos científicos es que hay un universo anterior y que estos son universos cíclicos, en que se crean y se destruye el universo. Es lo que muchos creen. Pero ni sabemos cómo, ni cuándo, ni de la manera. Y también a lo mejor no es verdad, porque claro, la estadística... Aquí ¿Tienes tú en tu mente pensado ese universo anterior cómo sería? Te lo digo porque te lo guardes para otro día, que no lo cuentes. No, para nada. Y además, vete a saber tú qué leyes físicas podría tener, ni cómo Pues podría eso te ser. digo, que sí. A lo mejor era un que universo si sin planetas ni estrellas y que no había nada porque no se llegó a formar. O un universo diferente o exactamente igual al nuestro, vete a saber. Como no, es que Ya. podemos imaginarnos infinitas cosas. Infinitas. Ya, pero era que sí podía saber si había algún indicio de que pudiera haber algo, más o menos saber algo. No podemos extraer ninguna información. Seguro hubiera, o de alguna masa. No se puede. Son dos elementos aislados de los cuales no se pueden extraer ninguna información. Pero lo que sí que había eran fuerzas, ¿no? Eso hemos quedado claro, que había fuerzas. Eso, sí, claro. Sí, seguro. Pues pero el problema es que esas fuerzas no tenían por qué ser las mismas que tenemos nosotros ahora. Era otro universo. Pero ojo, incluso así, insisto, no es necesaria la existencia de un universo anterior para explicar la creación de nuestro universo. No es necesaria, ¿eh? Puede haber otros efectos. Por ejemplo, la cosmología de Branas, en la cual no se necesita un universo anterior. ¿Cómo era esa? Pues es un multiverso. Lo que hay es muchos universos a la vez que no se comunican entre sí y cuando uno roza a otro, se produce un efecto de Big Bang, digamos. Cuando se produce como las burbujas de agua hirviendo, ¿no? Que están flotando todas y de repente una toca a la otra y ahí se produce una nueva burbuja al tocarse, ¿no? Eso es una explicación muy rápida, pero podría ser así. Pero entonces no hay, en el anterior a nosotros no hay nada. Son otros dos universos y nosotros somos como un hijo suyo, por decirlo de alguna manera. Aunque no tengamos ni hayamos transmitido entre nosotros ningún tipo de información. Con lo cual tampoco cambia nada. Es decir, volvemos a ser un universo aislado del cual no podemos saber nada de lo que hay fuera y cuando desaparezca tampoco va a aportar nada a lo que hay ahí fuera. Lo que sí está claro, o yo entiendo así, que si se han hecho experimentos y sin que haya absolutamente nada de materia, solamente con las fuerzas se genera materia, pues está claro que la materia, que la materia la crean las fuerzas, la unión de varias fuerzas. Bueno, a ver, también tienen que estar los campos, ¿eh? Si los campos no actúan, evidentemente, si los bosones no actúan, las fuerzas no sirven de nada. O sea, hay muchos factores que influyen allí. Y también influye mucho la temperatura, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que el Big Bang era un punto hipercaliente y de presión casi infinita, con lo cual estábamos ante un fenómeno que nosotros no hemos sido capaces de replicar en nuestros aceleradores de partículas. Nos hemos acercado mucho a la temperatura, por ejemplo, que hacía 300.000 años después del Big Bang. O sea, que hay muchos más factores que influyen, ¿de acuerdo? O sea, que tengamos en cuenta eso. Y no se podría saber, igual que podemos ir a ver 300.000 años antes del Big Bang, la temperatura, ¿se puede saber lo mismo 300.000 años después del momento en el que estamos o no? Pues se puede predecir eso. Predecir, claro. Por modelos matemáticos que muestran que no va a cambiar mucho en 300.000 años. Ni en 3.000 millones tampoco va a cambiar mucho. Otra cosa es cuando mires mucho más hacia el futuro, claro, entonces sí que va a cambiar. Ya lo hemos hablado, ¿no? El universo se seguirá expandiendo, las estrellas se morirán, la energía se irá consumiendo, la materia se irá consumiendo y al final pues no quedará nada de nuestro universo, absolutamente nada. Santiago, ¿el universo se expande siempre en la misma proporción? ¿Hay alguna constante en esa expansión? ¿Quién se atreve a responder a esa pregunta? Venga. ¿El universo siempre acelera? Acelera, sí. Siempre acelera. Vale, acelera. Cada vez más. Pero la pregunta que acaba de hacer, es decir, ¿hay alguna constante que mide esa aceleración? La vi, creo recordar. ¿Cómo se llama? La ley de... que la sabéis. Hay un satélite con telescopio muy famoso. Hubble.
La ley de Hubble. La ley de Hubble, claro. Esa claro. es- Ya se sí, descubrió en La 1920. constante de Hubble. La constante de efectivamente. Hubble constante de explica Hubble. que es proporcional a la distancia a la que se encuentre de nosotros. Sí que la hay y está perfectamente Sí, es definida y verdad. medida. Se me había olvidado. Pero fíjate, es interesante sacar eso para que la gente diga, A a ver si se repasar. acuerdan, a ver si se acuerdan. Igual que se expande con una constante, el desgaste de materia y demás de los astros, las estrellas, los planetas y todo, también es constante, o sea, también tiene alguna constante que diga esto se va a acabar en tantos años. No, lo único que sabemos lo que duran las estrellas, sabemos cuántas se generan más o menos por unidad de año luz cúbico y con un cálculo muy aproximado sabemos que el universo terminará sin nada, claro, Claro, se gastará todo. que se puede controlar, que se sabe más o menos cómo se va. Sí, bueno, pero con un error de varios miles de millones de años. Pero no hay una constante para todos igual, ¿no? No, obviamente no, claro. No te Hay va a zonas, pillar. los núcleos galácticos tienen muchas estrellas y las zonas entre galaxias no tienen nada, con lo cual... Ya, no, me refiero a una constante pues en proporción con masa. No, no la hay. Y de hecho, si la hubiera sería muy sospechoso, ¿no os parece? O sea, como que, qué curioso, ¿no? Que justo haya una constante que nos indica, casi daría la sensación de que el universo es artificial. Está diseñado artificialmente, si fuera así. Si yo veo un universo que está programado para ser destruido, exactamente, no diríais, uy, va, qué raro, ¿no? O sea, como... ¿No os parecería raro? Como que tuviera fecha de caducidad exacta y diríais... Hombre, pues, sí, eso sí, pero no es eso lo que yo... No, es que no sé cómo explicarlo. Lo que yo digo es la materia tiene un desgaste en función de dónde está situado, del tamaño, de lo que le rodea, de una serie de circunstancias, de la materia oscura, lo que sea. Puede haber ahí una fórmula que te diga, pues esta estrella, en función de sus componentes, su tamaño y su lo que sea y dónde está, pues va a ir desgastando esos componentes en una proporción determinada. No tiene sentido porque hay unos factores que dependen de la densidad de materia que haya en esa zona, del tipo de... Es que el universo no es homogéneo a pequeña escala, no es a gran escala. Sí. Lo que me estás preguntando tú es si se puede calcular, sería la misma pregunta, si se puede calcular el ritmo al que todas las playas del planeta Tierra se van erosionando. Eso es imposible, porque depende del tipo de playa, de las corrientes, del tipo de arena, del tipo de roca, del tipo de... Claro. Es muy complicado, o sea, eso no se puede saber. Sí que hay una aproximación y hemos calculado muy bien que dentro de un número de miles de millones de años, con un margen de error también muy considerable, sabemos que el universo energéticamente y de materia se habrá acabado y será todo congelado en la nada. Claro, pero incluso hay teorías que hablan que esas son las condiciones ideales para que se produzca otro Big Bang, si es que es verdad que el universo es cíclico, ¿no? Y que se produce de esa manera, si lo fuera, que no lo sabemos. Claro, pero eso sería en general, pero de forma individual, saber cuándo le va a ir ocurriendo a una estrella o a otra. Claro, eso no es lo que me habías preguntado. Eso es otra cosa totalmente distinta. Eso son las vidas de las estrellas, que eso es totalmente distinto. Tú me habías preguntado a qué ritmo se destruye el universo. No, el universo no, de forma individual cada uno. Individual, más o menos sabemos lo que van a durar. Es muy fácil de ver. Nuestra estrella le quedan 8.000 millones de años de vida. Ya, pero que no hay una constante que se pueda aplicar a cada una de los componentes del universo. Eso es lo que yo quería decirte. Pues obviamente no. No, claro, obviamente no. Es que si fuera lo que tú dices, el universo sería un ente artificial, claramente. Sería un aparato que ha creado con fecha de caducidad, que dijeras, uy, mírate, qué curioso, esto dura tanto, esto dura tanto, esto dura tanto, esto dura tanto. No. Hombre, sabemos, por ejemplo, que una estrella, fijaros, para que veáis un poco relacionado con el tema que íbamos no me va a dar tiempo entero, pero bueno, no pasa nada. No me importa. Como lo que acabas de preguntar, tiene bastante que ver con algo que, aunque lo hemos llegado a ver, sirve un poquito para entenderlos, ¿de acuerdo? Que son las evoluciones de las vidas de las estrellas. Y las evoluciones de las vidas de las estrellas, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, dependen únicamente de su masa, de la masa de esas estrellas.
Entonces, cuando se forman las estrellas, básicamente vamos a tener estrellas pequeñas, llamadas de estrellas de promedio, como la nuestra, como nuestro Sol, y estrellas masivas, mucho más grandes, con mucha más masa. Pueden que no sean mucho más grandes, pero sí mucho más densas, ¿no? Entonces, las estrellas promedio como la nuestra pasan por una fase al final de su vida de gigante roja, crecen mucho pero pierden densidad y al final pierden todos sus gases exteriores y terminan como una enana blanca. Esa sería la vida de una estrella promedio como el Sol. Entonces, durante unos 8.000 millones de años, el Sol continuará como la conocemos hoy, exactamente igual. Pero llegará un momento en que su combustible, que es el hidrógeno, se acabará y se habrá transformado en helio, porque para generar las reacciones nucleares utiliza una forma de una explosión termonuclear, igual que las armas termonucleares. Es decir, fusiona 4 átomos de hidrógeno para formar uno de helio. ¿De acuerdo? Pero cuando se acabe el hidrógeno y empiece a quemar helio, el helio tiene menos energía que el hidrógeno. Entonces empezará a crecer, perderá densidad porque su fuerza gravitatoria es menor y la expansión provocada por la energía la hará crecer y forma la gigante roja. Al final, lo único que va a quedar es una enana blanca, una estrella pequeña, apenas brillante, poquito más grande que la Tierra, de tamaño, y que son los restos del núcleo, del Sol. Eso es lo que quedará del Sol. Pero si la estrella es masiva, como en el caso de la fila de abajo, fijaros que es totalmente distinto, pero totalmente distinto. Es tan masiva que al final va a terminar explotando, con una explosión de supernova. Y entonces, en función de la masa, nos va a dejar la estrella de neutrones o el agujero negro, que son los dos remanentes que provoca la muerte de una estrella, para entendernos. Entonces, ¿que tenemos controlados los procesos? Sin duda. Sabemos, miramos a una estrella y sabemos de qué tamaño es y cuál va a ser su futuro. Pero es un futuro aproximado, no podemos saber. El 4 de octubre del año 7615, fijaros, todos hemos oído hablar de Betelgeuse, ¿no? De Betelgeuse, la estrella esta que siempre está a punto de explotar. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cuándo va a explotar? Que han dicho que va a ser espectacular y que se va a ver a la luz del día en el cielo y tal. Y digo, sí, pues puede pasar mañana o dentro de 10.000 años. Pero a efectos del universo, eso es nada. Es un instante, es un instante. Para nosotros es un montón de tiempo, pero para el universo es un instante de tiempo, muy pequeño. ¿Que Betelgeuse está a punto de explotar? Sí, pero puede que pase mañana sábado o puede que pase dentro de 10.000 años. Ese es el margen de tiempo que tiene, más o menos, calculamos para poder hacerlo. Ojalá sea mañana, ojalá, porque va a ser espectacular, mañana, pasado, cuando sea. Pero realmente no podemos precisar con exactitud la existencia. Creo que tienes una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con la enana blanca? Yo creo que a partir de ahí no hemos ido nunca más allá. Eso se enfría y es rocoso. ¿Y eso qué hace? ¿Lo captura alguien que pase alguna elíptica que pase y se une a otra estrella? ¿O se convierte en un cometa? Pues mira, lo normal es que cuando vayan muriendo el resto de las estrellas va a quedar como un resto durante otros miles de millones de años. Pero cuando pasen del orden de los 30.000 billones de años, prácticamente todas las estrellas de la galaxia, de nuestra galaxia, habrán muerto, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Algunas habrán muerto como agujeros negros, claro. Y entonces estos agujeros negros van a empezar a tragarse todo lo que no es agujeros negros y que tengan alrededor, incluidos los remanentes de estas estrellas pequeñas, las enanas blancas, hasta que no queden más que agujeros negros. Y entonces los agujeros negros se van a empezar a tragar entre ellos. Los más grandes, que tienen más fuerza gravitatoria, irán aspirando a los más pequeños hasta que al final solo quede unos pocos que no estén a la distancia adecuada, que no puedan tragarse a sí mismos. Pero como sabemos por la radiación Hawking que van perdiendo energía a lo largo de su existencia, cuando pasen unos 100.000 millones de años se evaporarán y solo quedarán los rastros de energía que dejen. Y esa energía poco a poco irá perdiendo temperatura y cuando pasen otros 100.000 millones de años,
calcula unos 200.000 millones de años en el futuro, esa energía se habrá reducido por debajo del cero absoluto y ya no habrá ni energía ni nada. Será un frío absoluto, sin luz, sin materia y sin nada. Sí, pero hasta que se lo trae el agujero negro, ¿qué hace? ¿Pulula por ahí sin rumbo? No, se queda donde está. A la espera de que alguien le pille alguna gravedad. Se queda donde está, se queda donde está. Pero cuando deje de haber interacción gravitatoria entre los elementos de la galaxia, las únicas fuerzas que habrán serán los de los agujeros negros. Y entonces, muy despacio, muy lentamente, el agujero negro que tenga más cerca, que seguramente será, por lógica, Sirio, que está relativamente cerca, la empezará a atraer. Y Sirio va a ser un agujero negro considerable. Sí, con lo cual se nos va a tragar seguro, vamos, o lo que, bueno, de nuestros planetas no quedará nada, olvidaros, aquí no quedará absolutamente. Además eso, bueno, tragado todo, pues volverá a producirse otro Big Bang porque no cabrá tanto dentro del agujero negro, ¿no? Estallará otra vez todo. La primera parte puede ser la de tragar el agujero negro, no sabemos nada, con lo cual esa es una afirmación muy arriesgada. Ya, pero digo, tú imagínate que se traga el universo entero, pues o está el universo entero en otro lado, o si está en algún saco, en una especie de hueco, pues tiene que estallar, llega un momento que tendrá que estallar ahí todo amontonado. Bueno, es una idea, nada más. Yo pienso que no acaba el mundo. Yo creo que es posible que sea universos cíclicos, como dices, ¿no? Pero de momento se siguen formando estrellas, ¿no? Sí, pero cada vez a menor ritmo, porque, buena pregunta, por cierto, o sea, muy buena afirmación, porque eso también hay que tenerlo en cuenta y también se ha metido en las variables. Es muy importante lo que acabas de decir. Son las nebulosas, ¿de acuerdo? Donde se están formando estrellas como los pilares de la creación tan famosos, ¿no? Que nos gusta ver esa foto tan bonita. El problema es que ya quedan pocas nebulosas, porque las no existen, las más antiguas, todas están situadas a una distancia corta porque las antiguas ya crearon la primera generación de estrellas. Entonces las que quedan pertenecen a nuestra generación de estrellas y ya no hay más nebulosas. Con lo cual, eso quiere decir que solo va a haber una generación más de estrellas. Ojo, cuando digo una generación más estoy hablando de 15.000 millones de años. Pero claro, es un límite. Es un límite. Sabemos que por las nebulosas que hay, dentro de 15.000 millones de años ya no va a haber generación estelar. Ya no van a nacer más niños, para entenderlos, ¿no? Con lo cual, ahí es el tope. A partir de ahí ya es la decadencia total, lo que puedan vivir las estrellas. Pero sí, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. O sea que estamos a la mitad casi del ciclo de este universo. Yo creo que no, todavía estamos lejos. ¿Hace 13.700 millones de años del Big Bang? Sí, pero estoy hablando... ¿Faltan 15.000? Sí, pero ese es para el final de la generación de estrellas. Para el final del universo a lo mejor todavía podríamos estar hablando de cerca de 200.000 millones. Pero lo que sucede es que los últimos 100.000 millones de años, fijaros, no habrá más que agujeros negros. No crean más. Claro, no, y además ni siquiera hay materia. Es decir, el universo, vamos, como te gusta a ti, bariónico. Es decir, aquel que tiene materia que podamos ver y observar y que haya luz, calculamos que pueda tener 100.000 millones de años. Es decir, que dentro de menos ya, 100.000 menos los 15.000 más o menos, o 13.800 que han pasado, ya no habrá más materia bariónica, ni luz, ni energía, o sea, simplemente quedarán agujeros negros. Más o menos estamos muy pronto todavía. Lo que sucede es que dentro de 30.000 millones de años va a ser muy clara esa sensación de que el universo está perdiendo materia y estrellas. Porque ya habrá muerto completamente la primera generación, parte de la segunda generación también las estrellas habrán muerto, y vamos a notar que el universo es menos brillante y que tiene menos galaxias. Lo de vamos a notarse en el sentido figurado. Bueno, sí, claro. Oye, quién sabe, ¿eh? Uno quiere vivir para siempre. Los cielos no están tan bonitos por la noche, ¿no? En el desierto o donde no haya contaminación lumínica. Pues sí, claro que nos vamos a engañar. Y entonces los agujeros negros se comerán unos a otros, ¿no? Sí, se devorarán. Y el final del agujero negro, que cuando ya no tengan nada que tragarse. ¿Perdón? El final del agujero negro,
si es que habrá final para él, que ya no Sí, tenga... claro, cuando pase una barbaridad de tiempo más, el agujero negro va perdiendo energía, ¿de acuerdo? Eso va haciendo que al final pierda todo, se evapore de alguna manera, ¿de acuerdo? Eso se debe a que sabemos que los agujeros negros expulsan una radiación llamada radiación de Hawking, que no es infinita esa radiación que tienen. Depende de la energía que le transmitió la estrella en su rotación, de la cual es origen. Cuando pierda toda esa energía, el agujero negro se evapora completamente. Ya, Eso, ojo, hablamos de ya. 100.000 millones de años más, podría ser. No recuerdo el número, tendría que mirarlo. Ya. Está calculado, hay un estudio ahí que se calculó. Pero sí, básicamente es lo que... O sea que más o menos sabemos cómo funciona el universo, ¿no? Sí, ese mecanismo de cómo va a evolucionar lo sabemos. Quizá la única duda que pueda existir todavía, ahora voy con tu pregunta, Estrella, perdona. Vale, tranquilo. Es que si hay más materia de la que estamos viendo que podría frenar la expansión lo suficiente. Todo lo indica que no, porque la expansión se mantiene. Pero si hubiera mucha fuerza gravitatoria, a lo mejor frena la expansión. Y aunque el final del universo es el mismo, podríamos ver que la expansión se detiene o incluso sucede lo contrario, que durante un cierto tiempo volvemos a acercarnos unos a los otros, lo poco que quede, claro, hasta que no quede nada. Dime, Estrella. Hablando de esa radiación de Hawking, que tengo yo siempre mis dudas, es transmitida por lo que llaman los pelos del agujero, ¿no? Sí, bueno, la broma que dijo Hawking. Sí, muy bien. Entonces, ¿dónde va esa radiación? ¿Qué pasa con esa radiación? Sale al universo. ¿Por dónde se pierde? ¿Por dónde pulula? Al universo, es la ley de conservación de la energía. ¿En forma de qué? De temperatura. Es calor emitido como una hoguera. ¿Dónde va la energía de la hoguera? Al aire, al cielo. O sea, cuando la pones, ¿no? Calienta. Si está cerca la hoguera, calienta. Eso es energía. Joder, pues entonces hay tantos agujeros negros que todos van a echar esa energía fuera, entonces no sería posible el Big Freeze. ¿Por qué no? Las hogueras al final se extinguen. Va a haber demasiado calor con tanta radiación. Todo es cuestión de tiempo. Solo dale tiempo al tiempo. Desgraciadamente todo es cuestión de tiempo. Lo que no se puede hacer, como muy bien dices, en 1.000 millones de años, es casi seguro en 50.000 millones y segurísimo en 100.000 millones. Es cuestión de tiempo. Efectivamente, se incorpora mucha energía, pero esa energía se disipa al cabo de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque va perdiendo temperatura, como una hoguera que se queda apagada. Al principio los rescoldos de la hoguera siguen calientes, ¿verdad? Pero cuando va pasando tiempo se va enfriando. Pues lo mismo. Y no se aprovecha nada más esa energía de Hawking, no se aprovecha para nada más. Porque se va a aprovechar si ya no hay nada, ya no hay planetas, ya no hay estrellas, no hay nada. Todo se ha ido. Con la energía queda flotando como calor en el universo, pero se va enfriando, y cuando alcanza, ya sabéis, los 273 grados bajo cero, que es la temperatura absoluta, la energía se disipa. Desaparece. La energía, pero yo, claro, ahí hay algo que yo no termino de entender, porque si la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma en calor y luego tendría que seguir transformándose en otras, o sea... no, el límite son 273 grados bajo cero, son 273 grados bajo cero, no puede haber energía por debajo de esa temperatura, es el cero absoluto. O sea que si se destruye, llega un momento en que sí se destruye. No, es que esos componentes de la energía, sus muones, quarks y demás, se quedan quietos. Si no están en movimiento, no hay energía. Quietos, pero no desaparecen, claro, están ahí. ¿No? ¿Qué quieres decir con que no desaparecen? ¿Qué quiero decir? Si la energía entonces llega un momento que no se destruye, sino que cuando llega a esa temperatura, esos componentes ya no tienen actividad, se quedan quietos, pero no mueren, están ahí. Pero quien tiene que morir no tienen vida, son partículas subatómicas. Ya, pero que quiero decir, siguen siendo energía. No, que se queda quieto. No, si no hay temperatura no hay energía. No son energía. O sea que la energía al final sí se destruye. Claro. Tampoco. Pues yo eso no lo termino de entender. Bueno, no te preocupes, tampoco tiene importancia. A efectos reales no hay energía por debajo de 273 grados bajo cero. Es que explicar aquí toda la teoría de electrodinámica, o sea, perdón, de termodinámica ahora mismo es un poco largo. Pero a efectos de 273 grados ya no hay energía, no te preocupes.
Es básicamente eso. El destino del universo es casi al 99,9 periodo, es una congelación total. Es decir, no va a haber energía, ni materia, ni nada. Ahora, puede ser que antes de ese efecto veamos cosas raras, como por ejemplo que en vez de expandirnos, nos volvamos a encontrar los pocos que queremos. Pero no es muy probable, ¿eh? Yo soy de los que creen que es expansión ad eternum. Como si fuera un balón que rebota y vuelve otra vez, una cosa así, ¿no? En lugar de expandirnos, dejar de hacerlo. Algo así. Porque cuando ya no hay nada, ya no se produce la misma expansión, ¿no? Claro, porque bueno, recordad que en la expansión del universo no se expande la materia, se expande el universo, se expande el tejido espaciotemporal. Con lo cual, si continúa de alguna manera el efecto de expansión, el universo se seguiría expandiendo aunque no hubiera nada en él. No son las cosas los que se expanden, es el universo el que se expande. Recordadlo. Pero es la materia oscura, ¿no? Es la energía oscura lo que se expande, la materia oscura, ¿no? No, a ver. La energía oscura provoca la expansión, lo que se expande es el universo. La energía oscura provoca la expansión. Tenemos a Estrella con la mano levantada hace rato. A ver, ¿qué te pasa? No, es que desde aquí yo no la veo. Claro, que dices, la energía provoca la expansión. Si ya no hay energía, pues no hay nada que provoque la expansión, ¿no? Perdona, que es que no la había bajado. Ah, vale. Podría ser, podría ser. Sí, qué lío. Qué bonito es el tema, pero qué complicado. El futuro es negro. Desgraciadamente sí, pero es a larguísimo plazo. Para que os hagáis una idea, muchísimo antes de eso, muchísimo antes de esto, nosotros, o por lo menos el planeta Tierra, dejará de existir. Pero muchísimo antes. Y nosotros antes. Y nosotros seguramente antes. Habremos emigrado a otro sitio, hombre. O nos hemos ido, o desgraciadamente nos hemos autoeliminado, que también puede ser, ¿por qué no? O simplemente, pues a lo mejor, pues oye, conseguimos sobrevivir de algún modo, vete a saber tú cómo. Hombre, con que te pongan un chip en el cerebro. Pero la cuestión real es que dentro de unos 8.000 millones de años habrá un último día perfecto, de sol maravilloso, y a partir de entonces el sol empezará a quemar helio, veremos cómo se hincha, se tragará Mercurio, se tragará Venus, se tragará la Tierra, y después expulsará sus últimas capas, probablemente también destruyendo Marte. Tal vez sobrevivan los planetas más exteriores, los gigantes gaseosos por distancia, y al final quedará ese núcleo del Sol, que va a ser una enana blanca. O sea, ni siquiera tendremos un final espectacular. Ni siquiera una buena supernova para decir, jo, qué pedazo de Sol teníamos y tal. Pues no. Una triste muerte de un Sol corriente pequeño, espectro amarillo, que no tiene mucho. Bueno. Y esos gigantes gaseosos, cuando no exista el Sol, ¿dónde harán su recorrido? Orbitarán la enana blanca. Es que la energía no se crea ni se destruye. Ellos siguen teniendo la misma tendencia a seguir girando alrededor de su estrella, aunque ya no haya estrella. Bueno, hay una estrella mucho más pequeña, pero sigue habiendo una estrella, claro. Ellos pueden, no estoy seguro que sobrevivan, no lo sabemos con seguridad el tamaño que va a alcanzar. Si sobrevivieran. Si sobrevivieran, seguirían orbitando y tendrían un destino parecido al final a... Hombre, sus órbitas decaerían porque la estrella central ya no emite tanta gravedad y al no haber equilibrio gravitatorio empezarían a decaer las órbitas, obviamente. Entonces, pudiera ser que los más externos salieran disparados fuera del sistema solar porque están rotando a una velocidad que casi sería la velocidad de escape respecto a una estrellita tan pequeña como una enana blanca, o, por ejemplo, alguno muy cercano con mucha interacción gravitatoria acabara lanzándose, o sea, atrayendo incluso la estrella hacia él. Ten en cuenta que Júpiter pasaría a ser más masivo que el Sol, que lo que quedara del Sol. O sea, los fenómenos gravitatorios que se podían producir en nuestro sistema solar destruirían el sistema solar como lo conocemos hoy en día. Eso sucederá dentro de unos 10.000 millones de años, más o menos. Vale, estaremos pendientes. Sí, ahora, también, incluso en eso, hay ciertas cosas que también no tenemos claro. Por ejemplo, hoy no nos ha dado tiempo a verlo, pero todavía hay procesos en el Sol que no nos quedan excesivamente claros y que podrían acortar o alargar, más bien acortar la vida del Sol. Es decir, por ejemplo, la emisión de neutrinos solar es menor de la esperada.
esto indicaría que el Sol no es excesivamente estable y tendría una vida no de 8.000 millones de años, sino de unos 3.000 millones de años. ¿Qué diréis? Bueno, vaya diferencia. Pues hombre, a efectos de universo es una diferencia considerable. Claro, va a durar muchísimo menos, pero no lo sabemos todavía. Hay cosas que desconocemos del funcionamiento de nuestro Sol, todavía hoy en día. Más preguntas que tengáis. Un tema muy interesante, pero que una pregunta genera otra y otra y otra y otra, y sería esto como la historia interminable. Bueno, pero no, vamos, que quiere decir que también está bien que nos hagamos preguntas. Eso nos distingue de los demás, que no se hacen ninguna, ¿verdad? La gente que no nos hacemos no hacen preguntas son gente que no los entiendo. Claro que hay que hacerse preguntas, por supuesto. Yo si me meto en un tema empiezo a hacerme preguntas, y si el tema me interesa me puede llevar toda la vida. A ver, yo simplemente porque lo tengáis claro un poco es que lo que se está buscando hoy en día con este tema de la física y el universo es entender la gravedad y entender la energía oscura. Son las dos preguntas que nos quedan por responder. Si conseguimos entender ambas cosas prácticamente, aunque dándonos misterios concretos que todavía no entendemos bien los procesos, entendemos la mecánica del universo. Y entonces lo que hemos descubierto es que ahí va. En lo que llevábamos suponiendo que pasaba en teoría matemáticamente, acabamos de hacer un experimento que lo confirma. Hay un pequeño desvío en la fuerza nuclear débil que podría ser el agujero por el que podamos ver esa quinta fuerza que nos faltara por entender. Pero claro, como solo ha sido en un experimento, en un sitio y en un momento de tiempo muy pequeño, ese sitio, el Fermilab, ha pedido a todos los aceleradores de partículas del mundo que por favor repliquen su experimento, a ver si detectan lo mismo. Sobre todo el LHC europeo, que es ahora mismo el más potente en funcionamiento. Con la idea de que si se repite y además a altas energías como quieren hacerlo, digan, ahí va, se está repitiendo, tenemos una nueva fuerza. Ahora tenemos que buscar el bosón asociado, tenemos que buscar, y eso significa cada vez más energías, con lo cual también nuestros aceleradores tienen un límite, de momento. Conforme construimos aceleradores más grandes y más potentes, podemos aumentar la temperatura a la cual trabajamos dentro del acelerador. Pero de momento, tanto el acelerador ruso como el chino, que van con un retraso brutal, que son aceleradores de 72 y de 100 kilómetros de diámetro, están con mucho retraso y de momento es el LHC el único que básicamente puede replicar y es un acelerador más o menos de unos 24 kilómetros para que nos hagamos una idea. Un círculo de 24 kilómetros entre la frontera francesa y Suiza. Y es un poco nuestro gran aparato para detectar todas estas partículas. Si este experimento, creo que lo quieren hacer en mayo, replicar varias veces el experimento. Si funciona y detectan lo mismo que el detector Fermilab en el Tevatron, pues a lo mejor es así y se confirma que es una puerta. Ya no es el mirar por la mirilla, sino que ya hemos entreabierto la puerta. Ahora hay que confirmar cómo es esa fuerza, cómo interacciona con la gravedad y con la energía oscura y cerrar un poco estas teorías de gran unificación. Ahora, si queréis, hacemos una porra de por dónde van a salir los resultados. Hay como tres grandes teorías y luego está lo que llamo yo la teoría cuarta, que es aquella que no sabemos cuál es, pero que termina siendo aquella de verdad. Es el principio de la ciencia, ¿no? Que sean replicables los experimentos, ¿no? Sí, es la base fundamental. Si no, no podemos confirmar nada. Si no, no podemos confirmar nada. Eso es lo fundamental. Por eso cuando se da una noticia como esta en la prensa de una manera tan alegre, volvemos a lo de la hiperinformación. Hay tanta información que realmente no se contrasta nada. Y la dan uno y luego todos se realimentan de esa noticia y dan la misma noticia. Y los del Tevatron dicen, pero si nosotros no hemos dicho eso. Y tienen que hacer una rueda de prensa para explicar que no han descubierto la quinta fuerza, que no han descubierto ninguna nueva partícula, que simplemente en un experimento han detectado una desviación de la fuerza nuclear débil que estaba prevista en algunos experimentos matemáticos realizados previamente y que podría ser una puerta a ello, pero que ahora tienen que hacerlo otros aceleradores para confirmarlo. Eso es lo único que ha hecho el Tevatron. Bueno, no sé si habéis visto una noticia en la tele, yo creo que ha sido ayer o antes de ayer, yo lo vi en un informativo, no sé de qué cadena, no me acuerdo,
pero sacaron unas imágenes de que la NASA, creo que era la NASA, había ya lanzado a la tele públicamente, la tenía desde hacía como 2 o 3 años, de un objeto volante no identificado, y la NASA lo lanzaba reconociendo ya que era un ovni extraterrestre. Dijeron, era una cosa triangular, y yo me quedé... estaba moviéndome por la casa y me asomé cuando oí la noticia en la tele y lo vi, y bueno, fue muy cortito, pero no sé si lo habéis Es falsa. No. Es falsa. Pues me lo sacaron en los informativos con imágenes. Hiperinformación. Sí. Es Fíjate. falsa. He visto la noticia comentada por ahí por Twitter también. Es completamente falsa. Pues me costó mucho trabajo creerlo, porque yo dije, qué cosa más rara, que esto lo digan en los informes, pero claro, que te lo digan en un telediario, pues es algo que también te chocaba. Creo que deberíamos acostumbrarnos a que la mayoría de las cosas que dicen en un telediario hoy en día son tonterías. Y perdón que sea así tan claro, pero es que no conozco ningún telediario ahora mismo que tenga... En ciencia es de risa. Da auténtica pena, por no decir asco, con el tema de las vacunas, pero bueno, me voy a quedar en pena. Hace poco vi en un telediario la noticia simplemente de que era tan así: un hombre muere tras vacunarse y ser alcanzado por un rayo. Se vacuna con AstraZeneca y muere alcanzado por un rayo. Sí, eso lo vi yo también, pero era de coña. Y dije, o sea, el que hace esa noticia es idiota. O sea, que no tiene otra, de verdad. De verdad. Vale. Estrella, que has vuelto a levantar la mano. O no sé si es que no la has bajado. No me oye. ¿Ves? Cuando levanta la mano, yo no, ¿cómo se ve eso? Aparece una mano levantada en su rostro. Es que ahora mismo no sé si me oye. Bueno, el caso es que, hombre, hay agencias de noticias. Sync, por ejemplo, es una agencia de noticias de ciencia. Acabo de levantar la mano yo también, si me ves. A ver. Sí. No, si yo estaba hablando antes. Es que lo tenía silenciado. Tenías el micro apagado. Estrella, tenías el micro apagado. Por claro, eso yo vengo a hablar. Claro. No, te decía que parece que le das poca importancia, o no mucha, a lo de la energía oscura. Y a mí me parece algo tanto o más importante que la materia, porque el día que realmente podáis manejarla, saber... No le doy poca importancia, claro que la tiene. Hombre, domina todo el universo, sí, como para que no tenga importancia. Sí, pero como diciendo, bueno, esto es algo que ya más o menos sabemos, o ya sabemos algo. Bueno, lo que he dicho es de la materia oscura. De lo que sabemos algo es de la materia oscura. De energía oscura es que no sabemos nada. Ojalá. O sea, de hecho, esto que hemos descubierto es lo que podría explicar la energía oscura. Es que te he entendido al revés. Te lo he entendido la al materia revés. oscura sí sabemos cómo es la interacción ya. Y las partículas, porque en el fondo es masa. Es decir, interfiere Higgs y probablemente los gravitones de la gravedad. Es decir, que realmente sí que sabemos cómo es la interacción y el funcionamiento, pero de la energía oscura esperamos que alguna de estas cosas nos abra un poco los ojos. Vale, es que te había entendido al revés. Digo, es que el día que sepamos bien. Fíjate si tiene importancia que está expandiendo todo el universo. O sea, claro. Es importante. Claro. Y es que ahí sabremos cómo superar la velocidad de la luz. Ya no tanto como eso, que yo creo que técnicamente no lo va a ser posible, porque no, sino también por generar dispositivos antigravitatorios. Es decir, si pudiéramos generar energía oscura, podríamos generar dispositivos antigravitatorios, por ejemplo. O sea, que podría ser interesante, ¿no? Pero bueno, eso ya es ciencia ficción. Pero fíjate, que significaría. Pero la expansión del universo es superior, la velocidad es superior a la de la luz. Recuerda que es un efecto, ¿de acuerdo? Es un efecto desde el punto de vista del observador. A ti te parece que es superlumínica, pero cuando estuvieras allí, a ti te parecería que es la Tierra la que se aleja a la velocidad de la luz, a más velocidad que la de la luz. Es superlumínica. No, la expansión en sí no crece, el espacio no crece a mayor velocidad de la luz. No, es un efecto del observador. Siempre te parece que el más lejano se aleja a más velocidad que la luz, pero el que te está mirando desde ese planeta, si existe uno allí que también te mira a ti, también cree que eres tú el que se va a la velocidad de la luz, a más velocidad que la luz. Es un efecto del observador. Es como los jets relativistas, sin más lejos. Es un efecto del observador, nada más.
No, si yo aquí no estoy observando nada, si yo no lo veo, porque yo los confines del universo no los veo. Sí, Yo pero lo de que, una lo que me estrella, contáis, si tú miras la estrella más lejana, se está moviendo a más del doble de la velocidad de la luz alejándose de ti. Ahí, si tú lo mides con no, efecto Doppler, se mueve a esa sí, velocidad, pero en realidad no es así. Es simplemente un efecto del observador. Esto ya Einstein lo predijo, que sería así, y hoy en día lo sabemos. El que te mira desde esa estrella y hace el efecto Doppler de la estrella, de la galaxia nuestra o de la estrella nuestra, si la pudiera ver, diría, fíjate, esos se van a nosotros de la velocidad de la luz también. Es un efecto nada más. No pero es si yo no hablo de estrellas, hablo del propio espacio, que es el que se mueve. A ver, ¿No es estrella. así? Para medir la velocidad de expansión, medimos la velocidad de la estrella que vemos más lejos, alejándose de nosotros con el universo. Evidentemente, si se expande el universo, también se van con esa expansión, esas galaxias y esas estrellas se alejan de nosotros. ¿Cómo medimos la expansión entonces? Con la luz de esas estrellas. Cuando medimos en la ley de Hubble, la constante de Hubble, lo que hacemos es mirar las estrellas más lejanas, que debido a la expansión del universo son galaxias que se alejan de nosotros a velocidades increíbles. Claro. ¿Entiendes, no? Entonces, Sí. cuando hacemos eso, descubrimos que se alejan de nosotros a velocidades superiores a la velocidad de la luz, pero en realidad no es así. Es un efecto de observación, porque nos alejamos los unos de los otros a la vez. Nosotros también. El caso es no superar la velocidad Vale, de la luz. te voy a explicarlo de otra manera para que lo entiendas. Como no somos fotones, sí hay suma de velocidades. Me explico. Si tú vas una moto a 100 kilómetros por hora y otra moto se aleja a otros 100 kilómetros por hora de ti, ¿a qué velocidad os alejáis el uno al otro? Cada uno en un lado diferente, dices. Sí, hacia una dirección diferente. O sea, 200. La suma de los dos, ¿no? Eso es. Pues como tú te alejas de él a la velocidad enorme y el otro se aleja a la velocidad enorme, cuando sumas las dos velocidades, te da más velocidad de la luz. Bueno, y no superaremos ese punto en algún momento. No. Las estrellas Todo más de- alejadas que vemos depende. son las últimas estrellas, las primeras estrellas creadas en el universo. Sabemos la antigua del universo, 13.800 millones de años. Si yo miro una estrella que está a 13.200 millones de años luz, esas son las primeras estrellas y galaxias del universo. Por debajo de ahí no hay nada. Puede haber alguna estrella, pero ya a una muy poca distancia. Ese es el truco. Por eso nos dan velocidades superlumínicas. Porque como no son fotones, sí sumamos la velocidad. Y entonces nos dan más velocidad que la propia velocidad de la luz. Pero es un efecto óptico. O un efecto creado porque nosotros también nos movemos con la expansión del universo. Jolín, no sé. Hay otros factores que también influyen, ¿eh? Pero Sentido bueno. contrario, claro. Elena, habías levantado la mano, perdona. No, pero era para señalarle a Águeda cómo se me veía, luego ya la he bajado. Ah, vale. Es la parte de abajo de la pantalla donde pone reacciones. Sí. Entonces, si le das ahí, levantas la mano. Ojalá siempre que doy una videoconferencia, es que me resulta muy cómodo. Oye, hablad cuando queráis, pero me resulta Bajar muy la cómodo mano. cuando levantáis la mano, ¿eh? O sea, porque os veo que alguien me está llamando la atención y que tengo que estar atento a él. Y yo como me enrollo como una persiana. Eso está O sea bien. que... Mm. Lola, ¿eso es un aplauso o...? Perdona, ¿qué has dicho? ¿Que te resulta cómodo? Lo estaba probando. No, que agradezco que me hagan eso, que levanten la mano. Que te levanten la mano. Sí, porque no se me... También aplausos, ¿no? Te pueden... También hay aplausos y demás. Sí. Has caído, Santiago, has caído. Que me levanten la mano. Ahora todos levantando la Te he mano. visto dudar, te he visto como, ¿está diciendo lo que creo que está diciendo? No creo que se atreva. Sí. ¿Se ve la mano levantada en mí? Sí, bueno, ahora tenéis, tú la has levantado y Lola da un ok, que le parece bien. Entonces, como yo es que No tengo más opciones. yo no tengo mano levantada, yo tengo el ok y el aplaudir, no tengo para ¿No más. tienes unos puntos al lado? Mira Elena con su... Estoy sacada ya. Levantar la mano a mí aparece como el botón principal debajo de las 6 emoticonos. Sí. Es que yo no tengo ningún emoticono, solamente tengo participantes y abajo del todo tengo Reacciones. En reacciones. levantar la mano. Entonces,
Bueno, da igual, tampoco me interrumpís todas las veces que queráis, no pasa absolutamente nada. Yo no veo la mano en Qué bueno. si De vosotros todas maneras, aunque no lo hayamos visto, voy a enviaros esta presentación retocada que tengo de las vidas de las estrellas, porque al fin y al cabo era el objetivo del día de hoy, pero bueno, hemos hablado de las vidas de las estrellas porque también hemos visto el destino final de nuestro sistema solar, que aunque sea un poco triste, es el que es. Oscuro, muy negro, muy negro. Pero ¿qué está más tranquilo, nos da si estaremos nosotros de- no vamos a durar ni un Exacto. telediario? Muy Disfrutaremos. blanco, muy Y es blanco. solo imaginarlo, te entra así una cosa, dices, menos mal que no lo voy a ver. Ya. yo no Y tú puedo, te ves que te está absorbiendo un agujero negro, tu cuerpo tiene un formato de hilo cada vez más. Paquetiza. También. Es que, que hay Vamos a muchas adelgazar todos. ¡Ay, a qué mí me bien! cuesta trabajo creer que la vida en general se acabe porque te absorba un agujero negro y se acabó todo. Yo creo que vuelve a surgir el universo por otro lado, con otras formas o de otra manera, no lo sé, pero que la vida no se acaba. Yo creo que la vida es algo que está ahí continuo, que se reproduce de una forma pues como la energía. A ver, hablando de la vida, que penséis que el universo le importe un poco, voy a decir un bledo para hablar, la existencia de vida en la Tierra, vamos, No Claramente. digo la Tierra, digo el universo. Digo, el universo ha existido mucho antes que nosotros y existirá mucho después de nosotros. Eso Claro, tenemos que seguro. Ya. Lo que pasa es que se introducen otra serie de conceptos. Claro, el concepto de algo vivo, no el ser de algo como más religioso, O no. más. O no, o nada vivo. O Yo soy nada vivo. atea. A lo mejor nada. Espérate. religioso no, pero que creo que la vida es una... Hombre, lo que tú estás diciendo es un tema religioso. Dices que Totalmente. me niego a pensar que no hay nada, que La estoy fuera de- trascendencia y la metafísica. pensando que hay No otra estoy hablando historia. de que no haya nada, digo que creo que la vida es como... Por lo menos se entiende desde este lado de la ventana. Es que Así. lo que tú estás diciendo, al hablar de vida, no de existencia ni de materia, hablas de vida, eso es metafísica. La metafísica es pura religión, en el fondo. No, que no es religión, que no. Yo estoy hablando de energía. Yo creo No, que, has dicho vida. bueno, la vida tal y como la conocemos, no, yo digo que después tiene que seguir de alguna forma, porque la ¿Ves? energía... El después, el más allá, el no sé qué. Claro, la Metafísica. energía sigue por ahí. O sea, es que no nos Es lo que- podemos quitar. Es que da igual. No Y nos... el pero ciclo si es del que además eterno es un- retorno. Hay unos libros muy interesantes de hace mucho tiempo y el ciclo constante y tal. Por Dios, ¡qué viernes! ¡Qué viernes! Pero si es que además el cerebro tiene Neuronas sus no dan para mecanismos de eso. defensa, si es que es lógico, joder, si es que Sí. Claro, es muy difícil tiene- estar en la nada, que el cerebro Nada que tiene sus desaparezca. Totalmente de acuerdo. cosas que Y además, funcionan al margen. nuestra propia cultura nos empuja. Claro. Yo creo que el ser humano tiene esa trascendencia y no lo puede evitar. Claro. Algunos lo llaman religión y otros lo llaman metafísica. Me da exactamente Sí, igual. sí. No, Parten de lo mismo. Parten Yo de lo no- mismo. Sobre todo es para quitarse la angustia de no existir. Porque, Claro. vamos a ver, las estrellas... El miedo a la muerte. pero Sí, La yo angustia de no fijaros volver a existir. que yo soy muy pragmático y que siempre pienso que no hay nada, ni va a haber nada, ni nuestra energía se va a ningún lado, sino que tienes tu ventana de existencia y se acabó. Yo soy de los que piensan así y respeto todas las creencias, porque como son cuestiones de creencias y que no son demostrables, pues evidentemente creo que cada uno debe tener las que considere. Pero también me sirve para pensar que, bueno, que en esa ventana que estoy yo, hacer las cosas lo mejor posible, ya que solo voy a estar tan poco tiempo, más motivo todavía para intentar hacer las cosas bien, ¿no? O sea, porque muchas veces como quien cree en la reencarnación, pues, por ejemplo, puede pensar que ya daré en la siguiente. Hay otra oportunidad, ¿no? Eso Claro. es más complicado, creer en la reencarnación. A mí me resulta mucho más complicado. Lo de la reencarnación también lo respeto, como tú dices, cada uno tiene sus creencias y tiene que dirigir su vida en función de cómo se sienta mejor, pero a mí me cuesta mucho creer en lo de la reencarnación. ¿Qué quieres que te diga? Que te digan, no, si es que yo en otro tiempo fui el Maharaja de la India. Pues me cuesta mucho trabajo creérmelo. Vea, yo creo que deberías de preguntar a alguno de los gatos a ver, no vaya a ser Pobrecitos míos, pobrecitas, mis que niñas. sea algún... Así, A ver qué han sido antes. a mí eso me cuesta mucho creer. Yo creo en la energía.
yo creo que la energía, que somos energía, luego cómo se transforma en materia, cómo no, cómo eres humano, eso ya no lo sé, pero yo pienso que la energía seguirá existiendo siempre. Pues no será así, lo siento, pero... Hasta que acabe el negro. ¿Sabéis lo que es ese despertador? La hora. Ahora. La hora de ir al parque a ver con los niños. Los niños que te esperan, Santiago. No, simplemente yo siempre he pensado que en distintas reencarnaciones seré, como decía Lelutiers, Maharajá de Calcuta, tigre de Bengala, chimpancé de Ceilán, pulga de Doberman y vacilo de Koch. Bueno, vacilo de Koch, vale, pero pulga de Doberman. Ahora hay un grado más, coronavirus. Y acabaré como un vulgar coronavirus de COVID-19. Bueno, un placer compartir la tarde con vosotros otra vez. Igualmente. Venga. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana, nos vemos el viernes. Feliz fin de semana. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.